Jóvenes, reciban un cordial saludo. Hoy veremos el análisis de circuitos mediante el teorema de Norton. El teorema de Norton establece que si yo tengo un circuito lineal de dos terminales, vamos a representarlo como una caja negra, donde por ahora no me interesa lo que hay dentro del circuito, y de ese circuito salen dos terminales, o yo puedo observar dos terminales a los que llamaremos terminal A, terminal B, y a esos terminales conectamos o podemos conectar una resistencia de carga a la que llamaremos RL. Dicho circuito se puede representar mediante una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, algo similar al equivalente de Thevenin, pero pues el equivalente de Thevenin era una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Acá es una fuente de voltaje de corriente, en paralelo con una resistencia, y a su vez desde esos dos terminales o paralelo a esta resistencia podemos ver los dos terminales A y B, y a estos conectado una carga a la que denominaremos RL. En este modelo entonces la resistencia se llamará R de Norton y la fuente de corriente se llamará corriente de Norton. Entonces el problema de este análisis de circuitos se resume en determinar quién es la resistencia de Norton y quién es la corriente de Norton. Tenemos la fortuna de que la resistencia de Norton es igual a la resistencia de Thevenin y que la corriente de Norton se conoce como la corriente de cortocircuito entre los terminales A y B, pero que a su vez la puedo representar mediante, o la puedo determinar mediante el voltaje de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin. Entonces el equivalente de Norton o el teorema de Norton guarda una estrecha relación con el teorema de Thevenin, porque si yo tengo el teorema de Thevenin, yo puedo automáticamente deducir la corriente de Norton y pues las resistencias son las mismas. De esta manera podemos pasar de un modelo a otro modelo de una manera muy simple. En el ejemplo que vamos a desarrollar el día de hoy, vamos a tomar un circuito, vamos a hallar su equivalente de Thevenin y a partir del equivalente de Thevenin vamos a deducir el equivalente de Norton con la fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Para ello entonces vamos a recordar los pasos para determinar tanto la resistencia de Thevenin como el voltaje de Thevenin y con ellos deducir la corriente de Norton. Entonces tenemos acá que los pasos son los siguientes. El paso A, hallamos la resistencia de Norton entre los puntos A y B. ¿Cómo hallamos esa resistencia? Pues tenemos que observar si hay fuentes dependientes e independientes. Si no hay fuentes dependientes, entonces apagamos todas las fuentes independientes y hacemos una reducción del circuito para hallar la resistencia de Norton o la resistencia equivalente. Sumando resistencias en serie, en paralelo, pues al no haber ninguna fuente, este proceso se puede hacer sin mayor inconveniente. Reducimos el circuito a una única resistencia equivalente y esa sería la resistencia de Norton. Pero si existen fuentes dependientes, no podemos hacer eso. Lo que tenemos que hacer es apagar solo las independientes, dejamos las dependientes en donde están en el circuito y colocamos una fuente de voltaje espía entre los puntos A y B. Esa fuente de voltaje normalmente se pone de 1 voltio para simplificar todos los cálculos. De esta manera determinamos la corriente que pasa por este punto y mediante la ley de Ohm deducimos la resistencia que habría entre esos dos, que habría entre los dos terminales A y B, con la corriente que pasa y el voltaje de la fuente. Esa resistencia sería nuestra resistencia de Norton en el caso pues de que hay fuentes dependientes. Luego hallamos el voltaje de Thevenin entre los puntos A y B, que sería el voltaje de circuito abierto. Sin apagar ninguna fuente, hallamos el voltaje entre los puntos A y B, abriendo, o sea, quitando la resistencia de carga
y mediante una técnica de análisis de circuitos ya conocida. Ya con la resistencia de Thevenin, que es la misma de Norton, que es la misma resistencia equivalente, y el voltaje de Thevenin, entonces, que lo hallamos acá, el voltaje de Thevenin, entonces hallamos la corriente de Norton a partir de esos dos elementos, de esos dos valores, como lo habíamos hablado acá, de que la corriente de Norton se puede sacar a partir de o deducir a partir del voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Bueno, veamos entonces el ejemplo de esto. Entonces, el ejemplo dice lo siguiente: halle el equivalente de Norton del siguiente circuito. Entonces, el equivalente de Norton, o más bien, el circuito es este. Es un circuito que tiene una fuente de corriente independiente, una resistencia de 4 o una fuente de voltaje también independiente, otras dos resistencias por acá que son iguales de 8 ohmios cada una y una resistencia de 5 ohmios conectados a dos terminales llamados A y B. Cuando nos dicen que haya el equivalente de Norton es pasar de este circuito a este circuito. Tenemos el terminal A, el terminal B y todo el circuito lo representamos solo con una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Entonces vamos a proceder con el desarrollo del circuito. Entonces, de acuerdo a los pasos que vimos acá arriba, lo primero que hacemos es mirar si hay fuentes dependientes para hallar la resistencia equivalente. Todas las fuentes son independientes, entonces podemos apagarlas y hallar la resistencia equivalente. Entonces me voy a traer el circuito para que hagamos el proceso de apagar las fuentes. Entonces acá está el circuito, me lo voy a llevar, me traigo para acá, voy a habilitar la cámara y entonces vamos a poner acá el circuito. Este circuito entonces nos servirá para determinar la resistencia de Norton. Entonces dice que podemos apagar todas las fuentes. Vamos a apagar las fuentes. ¿Cómo se apaga una fuente de corriente? Pues abriendo el circuito. Entonces apagamos esta fuente y eliminamos la fuente, abrimos el circuito y las ramas que no quedan haciendo nada. O sea, esos cables los podemos eliminar porque realmente no están haciendo nada. ¿Cómo apagamos una fuente de voltaje? La fuente de voltaje se apaga haciendo un cortocircuito. Entonces eliminamos la fuente y armamos o ponemos un cortocircuito entre ellas. Y ya tenemos este circuito. Con este entonces vamos a hallar la resistencia equivalente entre los terminales A y B. Voy a mover un poquito este circuito. Perdón, no puedo hacer esto tan rápidamente. Bueno, dejémoslo ahí. Vamos entonces a hallar la resistencia equivalente entre estos puntos. Que esa misma resistencia equivalente sería la resistencia de Norton, que sería la misma resistencia de Thevenin para usar más adelante. Esa resistencia y cómo la podemos hallar, cómo sería la resistencia entre esos dos puntos, pues realmente es muy sencillo, porque como tenemos ahí posicionadas las resistencias. Entonces la resistencia equivalente entre los terminales A y B es igual, tenemos 8 en paralelo con 4 en paralelo con 8. Entonces tengo 8 más 4 más 8. Y a su vez esta resistencia, que es la sumatoria de estas tres, una resistencia que queda acá equivalente como sumatoria de estas tres, está en paralelo con 5. Ahora, si montamos eso en una ecuación, entonces sería, esto da 8 y 8, 16, 16 y 4 da 20. En paralelo con 5, entonces el producto sobre la suma, que haría 20 por 5
sobre 20 más 5. Si metemos esto en la calculadora, entonces tenemos que 20 por 5 sobre 20 más 5, 20 por 5 sobre 20 más 5 es igual a 4. Entonces ya tenemos el primer resultado, que es que la resistencia de Norton es igual a 4 ohmios. Ese es nuestro primer resultado, muy importante en nuestro análisis de circuitos. 4 ohmios. Listo. Ahora lo que sigue es determinar el voltaje o la corriente de Norton a partir del voltaje de Thevenin. Entonces para eso vamos a traernos nuevamente el circuito original para analizarlo. Nos traemos para acá el circuito. Listo, muy bien. Ese circuito entonces lo vamos a analizar. Me dicen que tengo que hallar, para hallar la corriente de Norton, que sería lo que nos hace falta, para allá vamos. La corriente de Norton la vamos a calcular como el voltaje de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin. Recuerden que la resistencia de Thevenin ya la hallamos porque es la misma resistencia de Norton. Entonces lo que nos aqueja es conocer esto, por ahora, el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin es el voltaje de circuito abierto entre los terminales A y B. Estos dos terminales A y B, así como están con un circuito abierto entre ellos, están conectados a estos dos terminales de la resistencia. Significa que ese voltaje va a ser igual al voltaje que habría en la resistencia de 5 ohmios. Eso es clave porque allá tenemos que llegar y ese será nuestro voltaje de Thevenin. Ahí tenemos que llegar al voltaje en la resistencia de 5. Muy bien. ¿Cómo calculamos ese voltaje? Pues entonces vamos a hacer un análisis de mallas en este circuito. Entonces el primer paso es identificar las mallas. ¿Cuántas mallas hay en este circuito? Pues acá no, porque eso es un circuito abierto, pues no hay nada. Entonces tenemos dos mallas principales. Hay más, pero pues para el análisis vamos a dibujar dos mallas, esta y esta. Vamos a nombrarlas. Esta la llamamos la corriente 1. Vamos a dibujar acá la corriente 2. Polarizamos las resistencias. Para esta sería más menos. Para esta sería más menos, más menos, más menos, más menos. Por este lado no, porque no hay corriente de malla. Listo. No hay una malla, no hay una trayectoria cerrada. Ya con eso empezamos a aplicar leyes de voltajes de Kirchhoff en cada una de las mallas. Si analizamos la malla 1, tenemos que hay el caso 1 de análisis de mallas, una fuente de corriente en la periferia. En ese caso, cuando hay una fuente de corriente en la periferia, el valor de la corriente de malla será igual al valor de la fuente. Entonces eso ya nos simplifica por acá un poco el análisis y vamos a decir que en malla 1, al hacer el análisis de malla 1, observamos que la corriente de malla, que nosotros la llamamos I1, es igual a la fuente, que vale 2 amperios. Entonces acá I1 es igual a 2 amperios. Y esa será mi primera solución o ecuación 1. Ahora vamos a analizar malla 2. Al analizar malla 2, entonces ahí sí tenemos que aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff.
Arranquemos por la fuente. Entonces tenemos menos 12 más el voltaje en la resistencia de 4 ohmios más, perdón, acá la nomenclatura que nosotros manejamos es voltaje en la resistencia de 4 ohmios más el voltaje en la resistencia de 8 ohmios muy bien, más el voltaje en la resistencia de 5 ohmios. Ya llenamos, acá hay otra, más el voltaje en la otra resistencia de 8. Tenemos resistencia de 4, resistencia de 8, resistencia de 5, resistencia de 8. Y según la ley de corrientes ley de voltaje de Kirchhoff, esto es igual a 0. Lo que sigue es expresar cada uno de esos términos, cada uno de estas variables en términos de corrientes de malla, en términos de ley de Ohm. Entonces me queda que menos 12 más voltaje en la resistencia de 4 será 4 factor de, esa resistencia es compartida, como estamos parados en la malla 2, entonces será I2 menos I1. Entonces acá tengo I2 menos I1 más el voltaje en la resistencia de 8 superior será 8 por, no está compartida, entonces simplemente por I2 más el voltaje en la resistencia de 5. 5, esta resistencia no está compartida por I2. Y luego sigue la resistencia de 8 inferior que no está compartida, entonces será más otros 8 y 2. Más 8 y 2. Y eso es igual a 0. Listo. Ya tenemos acá la ecuación. Entonces ahora vamos a abrir la ecuación, a organizarla un poquito. Me quedaría como menos 12 más 4 y 2. ¿Qué haría? Menos 12 más 4 y 2 menos 4 y 1. Vámonos corriendo. Menos 4 y 1 menos 4 y 1. Listo. Más 8 y 2 más 5 y 2. Esto ya lo podemos simplificar. Todos son y 2. Entonces son 8 y 8, 16. 16 y 5, 21. Más 21 y 2. Y eso es igual a 0. 8 y 5, 13. 13 y 8, 21. Muy bien, sí estamos correctos. Y esta ecuación entonces ahora la agrupamos términos semejantes y la ordenamos. ¿Y unos cuántos hay? Solamente un término. Entonces será menos 4 y 1. ¿Y 2 cuántos hay? Hay 4 por este lado y 21 positivos ambos. Entonces más 25 y 2. Y eso es igual a 12. Y esta sería la ecuación número 2. Pero I1 ya tiene un valor. Por acá ya habíamos dicho que I1 tenía un valor, que I1 es igual a 2 amperios. Vamos a escribirlo por acá. Pero I1 es igual a 2 amperios. Y esta era la ecuación que habíamos denominado ecuación número 1. Despejemos de acá I2 y reemplazamos I1. Al despejar de acá I2 me quedaría que I2 es igual a 12 más 4 y 1 más 4 y 1, 12 positivo, este pasa al otro lado positivo, más 4 y 1 sobre el 25 que está dividiendo. Y esta ecuación, y ahora reemplazamos el I1.
Entonces quedaría que es 12 más 4 por 2 y 1 vale 2, 8 sobre 25. Si metemos eso en la calculadora, si metemos estos datos en la calculadora, entonces tenemos que 12 más 8 dividido entre 25 es igual a 0.8. 0.8. Entonces, y 2 va a ser igual a 0.8. Vamos a llevarnos ese valor por allí abajo. Y 2. Vamos a hacer por acá un poquito de zoom. Listo, ya llegamos. Entonces tenemos que I2 dijimos que era igual a 2 amperios, I1 igual a 2 amperios e I2 igual al resultado de la calculadora, que es 0.8 amperios. Listo. Tenemos esas dos variables. ¿Para qué me sirve esto? Porque es que nosotros acá habíamos dicho que lo que queremos hallar es el voltaje de Thevenin, que es igual al voltaje en la resistencia de 5. Y el voltaje de la resistencia de 5, que sería acá, es igual a la corriente que pasa por ella y multiplicado por su valor de resistencia. ¿Qué corriente pasa por ella? Por la resistencia de 5 y 2. Entonces, el voltaje de Thevenin o el voltaje en R5 es igual al voltaje de Thevenin igual a 5 por I2. 5 por I2. Entonces acá digamos que el voltaje en la resistencia de 5, que es igual a 5 por I2, que es igual a 5 por 0.8. Entonces tenemos que el voltaje en R5 es igual, como hemos dicho ahorita, al voltaje de Thevenin, y es igual a, la calculadora, 5 por 0.8 da 4. Es igual a 4 voltios. Y esta es otra respuesta muy importante. Ahora, con esto ya estamos muy cerca del final. Recordemos que el modelo de Norton es una fuente de corriente llamada I de Norton, que es igual a el voltaje de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin. El voltaje de Thevenin lo acabamos de hallar, son 4 sobre la resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin la tenemos acá, que es la misma resistencia de Norton, que es la misma resistencia equivalente entre los puntos A y B, también es 4. Entonces acá es 4. Así las cosas, tenemos que la corriente de Norton es igual a 4 sobre 4 igual a 1 amperio. De esta manera, el modelo de Norton entonces va a ser la fuente de corriente en paralelo con la resistencia y conectados a los terminales A y B. El valor de esta fuente es de 1 amperio y el valor de la resistencia es de 4 ohmios. Es de 4 ohmios. Y esta es la respuesta final para el circuito, en donde nos están pidiendo que dijéramos cuál es el equivalente de Norton para el circuito dado. Esa sería ya la respuesta final. Un circuito de una
fuente, con una fuente de Norton de 1 amperio y una resistencia de 4 ohmios. Voy a revisar acá y es correcto de acuerdo a los apuntes pues de clase. Ya con esto entonces terminamos la clase de hoy. Así es que se calcula o se hace análisis de circuitos mediante el teorema de Norton. Es muy práctico una vez se maneje el equivalente de Thevenin. Ya en un circuito más complejo donde hayan fuentes de corrientes dependientes o fuentes de voltaje dependientes, pues ya no podemos hallar la resistencia de esta manera como tan simple, simplemente hallar una resistencia equivalente, sino que tenemos que poner una fuente espía y hacer todo el análisis de mallas o de nodos para determinar la corriente que pasa a través de la fuente y mediante la ley de Ohm determinarlo. Pero pues en este ejemplo no resultó sencillo el circuito. Sin embargo, en los ejemplos de Thevenin sí hicimos un ejercicio con esas características. Con los dos ejercicios que hicimos en Thevenin fácilmente también podríamos llegar o podríamos sacar el equivalente de Norton, sabiendo que la resistencia es la misma y la corriente de Norton es la división entre voltaje y resistencia de Thevenin. Bueno, muchachos, jóvenes, muchísimas gracias por su atención y no olviden hacer sus preguntas, formular sus inquietudes en el foro o en el chat de la videoconferencia de clase. Muchísimas gracias y seguimos en contacto.